lo que vamos a empezar a ver, si bien empezamos a ver sarcopenia la clase pasada, vimos sarcopenia, perdón, era un poco para empezar a mostrarle los procesos degenerativos que va provocando el envejecimiento, para después poder empezar a entrar en esta etapa de la tercera edad, donde los procesos fisiológicos, anatómicos del organismo se van de alguna manera deteriorando a medida que pasan los años. Y es importante conocerlos, cómo se modifica la fisiología y la anatomía, en cierta manera, más quizás los procesos fisiológicos, para plantear actividades que sean adecuadas, estímulos que sean adecuados a esa persona en esa circunstancia determinada, ¿no? En esa edad que vamos a ver y demás. Por eso les voy a compartir ahora este PowerPoint que después les voy a mandar con los audios, y calculo que terminaremos la semana que viene con este PowerPoint, ¿no? Para después poder entrar al ejercicio físico en la tercera edad, ¿no? Donde ahí vamos a ver más que nada aspectos que tengan que ver con el ejercicio. Pero lo importante es ver acá en este PowerPoint el proceso de envejecimiento. ¿Qué es lo que va provocando el envejecimiento en ese aparato neuromuscular, ¿no? Que es el que más nos importa? También provoca cambios a nivel cardiovascular, pero nosotros vamos a plantear más la función neuromuscular. Bueno, como introducción, ahí acá tenemos una radiografía, iba a decir, una diapositiva que vamos a dejar, después vamos a volver al principio. El deterioro de la edad, ¿no?, de la función muscular es uno de los principales factores que influyen en la disminución de la capacidad de vida independiente de las personas. Básicamente esto es porque el aparato locomotor nos permite a nosotros poder interactuar con el medio externo, y esa interacción del medio externo es el hecho de poder interactuar con ese medio externo, poder realizar actividades. Imagínense el hecho de no poder caminar o de no poder hacer actividad o de no poder interactuar con el medio externo porque tu aparato locomotor no responde, ¿no? Y siempre hablamos de lo neuromuscular. Recuerden que al músculo la orden se la da el sistema nervioso, por eso es que vamos a hablar de sistema neuromuscular y cómo cambia con el envejecimiento. Bueno, básicamente si podemos tomar una edad frontera como para decir, ubicar a una persona en la tercera edad, decimos que a partir de los 60 años, ese individuo ya es considerado parte de la tercera edad de su vida, ya entró a vivir su tercera edad. Con lo cual ahí es donde más de los 60 para arriba se ven reflejados estos cambios que vamos a ver nosotros ahora. Igualmente todo tiene que ver a el contexto de cómo fue su vida, su proceso de vida desde la juventud hasta estos años de vida, ¿no? Porque por ahí el proceso de envejecimiento va a comenzar antes, va a tender a instalarse mucho más prematuramente en aquellas personas que tengan un déficit en su calidad de vida o una mala calidad de vida, una inactividad física. Esto implica ser inactivos, ser sedentario, traer muchas enfermedades o comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas degenerativas o infecciosas también. Pero básicamente podemos decir que todo depende, pero si podemos clasificar a un umbral, como para decir de acá para arriba, sería una edad como para poder ubicar a una persona en su tercera edad, podemos decir que es a partir de los 60 años, ¿no? Fíjense que hay una reducción gradual de la fuerza máxima que suele ser del orden de un 30 al 40%. La máxima fuerza posible por hacer por ese sujeto, que ya está por encima de los 60, gradualmente se va reduciendo.
El proceso de envejecimiento estará asociado no solo con la reducción de la fuerza máxima, sino también con la disminución de la capacidad del sistema neuromuscular para producir la fuerza explosiva. Esto tiene que ver decir que no solamente disminuirá su máxima fuerza, sino también la capacidad de aplicar fuerza en un tiempo determinado, que eso es la fuerza explosiva, ¿no? Es importante tener en cuenta acá la potencia como fuerza explosiva, básicamente que los términos por ahí podríamos separarlos, pero cuando hablamos de fuerza explosiva hablamos de una determinada potencia de aplicar una fuerza o la máxima fuerza en el menor tiempo posible. Una cosa es la potencia aplicando la máxima fuerza en el menor tiempo posible, que eso es explosivo, y otra cosa es la potencia aplicando una fuerza en tiempos más largos, con lo cual eso es potente, pero no es explosivo, sino que se va a ver mucho más lento ese movimiento, pero sí tiene una potencia, ¿no? En otras palabras. Esta disminución es incluso más drástica que la observada en la producción de fuerza máxima. Esto quiere decir que la disminución de la fuerza potencia o explosiva o el de aplicar su máxima fuerza en el menor tiempo es mucho más acentuada que su fuerza máxima para el mismo grupo muscular y llega a ser aproximadamente de un 3,5% de pérdida al año, esto es mucho, entre 65 y 84 años. Con lo cual hay que tratar de apalear esto con el ejercicio físico, ¿no? El deterioro de la fuerza y potencia muscular con la edad se produce esencialmente por una pérdida progresiva de la masa muscular, ya lo vimos la clase pasada, la sarcopenia, y o pérdida selectiva especialmente de las fibras musculares de tipo 2, las blancas, las rápidas y explosivas, y o cambios en las características cualitativas del propio tejido muscular. Esto quiere decir que hay tejido muscular que va cambiando y en lugar de haber tejido muscular donde lo tendría que haber en el músculo, vamos a encontrar tejido graso o tejido conectivo fibrótico, o sea, proceso de fibrosis, de reparación, que no se repara con nuevo tejido muscular, sino con nuevo tejido conectivo. Y esto es que va a haber tejido graso y conectivo donde tendría que haber muscular. Entonces, si yo tengo un músculo con obviamente menor masa muscular, pero que si encima esa masa muscular que tiene está más invadida por tejido graso y conectivo que muscular, es evidente que cada vez voy a tener menor masa muscular. Y en definitiva, a mí me sirve la masa muscular porque es la que funcionalmente me da la fuerza muscular, ¿no? Estos procesos grasos y conectivos son propios del envejecimiento. Tendremos que contrarrestarlos con el ejercicio para que básicamente sean más característicos de poder reponer fibras musculares por tejido muscular, ¿no? Bueno, además de la reducción de la masa muscular, los mecanismos involucrados en el proceso de la contracción muscular también se ven afectados con el envejecimiento, lo que contribuye sin duda a la pérdida de fuerza. Con lo cual, acá es, además, o sea, yo tengo una reducción de la masa muscular, pero los mecanismos involucrados en el proceso de contracción, que es todo lo que ustedes vieron en fisiología, cómo se despolarizaba, cómo el estímulo nervioso viajaba de neurona a neurona, iba haciendo sinapsis hasta llegar a la unión neuromuscular, de la neurona a la unión neuromuscular, o sea, al sarcolema, despolarizando la membrana muscular, ¿no? Provocando la salida del calcio del retículo sarcoplasmático a los sarcómeros, y haciendo todo ese proceso que ustedes han visto en la contracción muscular, todos esos procesos fisiológicos se ven disminuidos en su potencial, ¿no? Obviamente generando una pérdida de fuerza. Bueno, los efectos del entrenamiento de fuerza en personas de mediana y avanzada edad han sido estudiados con gran interés desde los fines del 80. O sea, básicamente a raíz de, no sé si a raíz, pero digo, viendo todo este deterioro a nivel
neuromuscular, ¿no? Y también de otros sistemas, desde los fines del 80 han sido muy estudiados los efectos del entrenamiento de la fuerza en mediana y avanzada edad, porque digo, bueno, si la fuerza va más hacia el desarrollo neuromuscular, tenemos que estudiar estos tipos de protocolo para ver cómo se contrarresta este proceso de envejecimiento. Y justamente sería el método ideal para contrarrestar el envejecimiento del sistema neuromuscular. Y esto porque ven que han mostrado incrementos significativos en la producción de fuerza, siempre y cuando la intensidad y la duración del periodo de entrenamiento sean suficientes tanto en adultos como en jóvenes. Todo esto tiene que ver también un contexto de cómo planifique las cargas, ¿no? Cómo yo lleve ese entrenamiento hacia adelante, en virtud del sujeto que tengo enfrente, ¿no? De todo un historial motriz, de toda una edad, de todo un contexto, de un estilo de vida, donde hay que analizarlo y ver cuál es la mejor terapéutica para aplicar con el ejercicio físico, o sea, cómo voy a impactar yo con el ejercicio y qué tipo de ejercicio y cómo lo voy a armar y dosificar. Pero básicamente, por los beneficios que ustedes ya conocen del entrenamiento de la fuerza, podemos contrarrestar a las disfunciones que se van provocando con el envejecimiento. No frenarlas, sino contrarrestarlas. Los incrementos de fuerzas inducidos por el entrenamiento se asocian en la primera semana a entrenamiento principalmente de adaptaciones en el sistema nervioso. Esto quiere decir que en las primeras semanas del entrenamiento de un periodo de fuerza, en cualquier persona, la ganancia de fuerza primero se da por una adaptación del sistema nervioso. Luego, a partir de las 6 o séptima semana, se van a empezar a ver cambios a nivel estructural del músculo. Un hecho evidente, aunque los cambios en los tipos de proteína, tipo de fibra y síntesis proteica ocurran mucho antes. Digamos, antes de estas 6 a séptima semana, hay cambios evidentes que van siendo de, por ejemplo, cambios en el tipo de proteína sintetizada, en los tipos de fibras, en la síntesis proteica y en las enzimas que participan en estos procesos, que ya se van viendo y que me van a llevar a una hipertrofia de la 6ª a la 7ª semana de ese entrenamiento, ese periodo de entrenamiento, ¿no? Ya a un cambio estructural. Y al principio mejoraba la fuerza de acá para abajo, mejoraba por adaptación del sistema nervioso, que básicamente es una adaptación a nivel de la inhibición recíproca, como ustedes ya saben, de cuando un grupo de músculos se contraen, sus antagonistas se relajan. Entonces esa función, ese reflejo regulado también por la corteza motora, voluntaria, va mejorando y con eso mejora la fuerza. Bueno, con el envejecimiento neuromuscular, ¿no? Pasada esa introducción, nos metemos en el envejecimiento neuromuscular. Con el avance de la edad se producen cambios importantes en virtud del deterioro orgánico que avanza, o sea, el envejecimiento. Acuérdense, el sistema nervioso, como cualquier otro sistema, sufre este deterioro y empieza a perder su capacidad de respuesta. Y es por eso que uno de los tratamientos a seguir para tratar esto es el ejercicio físico. O sea, la disminución de la funcionalidad de los sistemas hace que el sistema nervioso tenga como función principal responder a ciertos estímulos de forma motora, por ejemplo, captación de a través de los esteroceptores e interoceptores, captación de estímulo, integración de una respuesta y ejecución motora, ¿no? Que van siendo cómo responde el sistema nervioso a esos estímulos sensitivos, sensoriales, y obviamente todo esto justamente puede ser apaleado por el ejercicio físico, porque se trata de eso, de estimular con el ejercicio la respuesta del sistema nervioso, ¿no? A través de darle diferentes estímulos dentro del ejercicio para que el aparato locomotor responda de determinada manera. Entonces de acá vamos a empezar a ver cuáles son estos cambios importantes en virtud del deterioro orgánico que avanza. ¿Cómo lo cambia este deterioro orgánico? ¿Qué funciones cambia? ¿Y cómo lo va cambiando?
Entonces, básicamente tenemos lo que es empezar a ver el envejecimiento neuromuscular, que ya lo venimos viendo. Vamos a ver qué es lo que cambia. Por ejemplo, el envejecimiento produce cambios a las unidades funcionales del sistema neuromuscular, que son las unidades motoras y sus entradas neurales. O sea, acá me quiero parar para volver a ahí, hay que recordar cómo estaba formada la unidad motora. Y la unidad motora era esto, ¿no? La motoneurona, este es el cuerpo de la neurona, estas son las dendritas, estos son los axones, esto estaba en el asta anterior de la médula, esto sale por los nervios anteriores hacia los músculos. Un nervio tiene un conjunto de fibras nerviosas, que son axones básicamente, que tienen sus cuerpos y dendritas en el asta anterior de la médula. Si es un nervio espinal, si es un nervio craneal, lo van a tener en el tallo cerebral, y desde ahí van a ir hacia los músculos esqueléticos, y el axón, fíjense cómo se ramifica y va inervando a todas las fibras de este músculo. Por ejemplo, si esto fuese un músculo, en realidad hay muchos axones que entran a un músculo en sí, pero si este fuese un músculo, podemos decir que un músculo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fibras musculares, pero que esta unidad motora está formada por 1, 2, 3, 4, 5 fibras musculares que inerva. O sea, estas 5 fibras musculares que va a inervar, más este axón motor y las 5 fibras musculares que inerva, se la llama motoneurona o unidad motora. Ahora, fíjense cómo se ramifica cada axón y toca su fibra correspondiente. Este botón terminal, cada uno de estos botones terminales se denominan placa motora. O sea, esta unidad motora tiene 5 placas motoras, 4 acá y una acá que no se ve porque va para atrás, ¿no? Entonces no es lo mismo la placa motora que la unidad motora. La unidad motora es el axón motor y todas las fibras que inerva. La placa motora es cada fibra que esté inervada, que toca el sarcolema en la ramificación del axón. Entonces, si volvemos, habíamos visto que había cambios en la unidad motora y sus entradas neuronales. Durante la etapa vital comprendida entre los 60 y 80, que habíamos visto que era la tercera edad, o más, este deterioro se hace muy acentuado, conllevando a disminución de la fuerza máxima, disminución de la potencia, menor velocidad contráctil, mayor fatigabilidad, menor estabilización y mayor variabilidad de la fuerza muscular en acciones motoras repetidas. Esto quiere decir que disminuye la fuerza máxima, disminuye la potencia, menor velocidad contráctil, mayor fatigabilidad, menor estabilización y mayor variabilidad de la fuerza muscular en las acciones motoras que se repiten. Con lo cual ya acá tenemos diferentes, quizás, objetivos o dianas a trabajar con el ejercicio, de forma progresiva, obviamente, pero se nos plantean también estos objetivos con otros, ¿no? Habrá que ver, tendrán que discriminar cuál pueden ser primero o cuál pueden ser segundos, pero ella nos va diciendo todo esto, ¿no? Acá hay un envejecimiento a nivel de las unidades motoras y de sus entradas neuronales. Ya toda la información que va entrando hacia el sistema nervioso también se va deteriorando, y la respuesta a través de las unidades motoras hacia los músculos. Bueno, todo esto parece ser explicado por, fíjense, sinapsis reducidas, menor unidades motoras, unidad neuromuscular menos estable, potenciales de acción en menores porcentajes de descargas y muy variables, fibras musculares más pequeñas y más lentas, ¿no? Y de esto la importancia de entrenar la capacidad de fuerza en estas edades, sobre todo para poder emplear estos déficits orgánicos. Entonces es muy importante acá empezar con la unidad motora, que ya la hemos visto en el dibujo, y esto es una explicación del dibujo, básicamente,
¿no? Que yo les expliqué recién, y que ahí separamos la unidad motora de la placa motora, y el concepto de unidad motora, que es la motoneurona alfa o el axón motor, más todas las fibras musculares que inervan. Y esta vía es la vía final común de todas las entradas sinápticas, desde luego van a traducir la función motora por el sistema musculoesquelético. Bueno, básicamente entonces esa es la idea. Ahora vamos a seguir después con este PowerPoint en el próximo ID, para seguir conociendo cómo va envejeciendo el sistema neuromuscular a medida que pasa el tiempo, ¿no? Así que para después plantear actividades que tengan que ver conociendo todo este deterioro, si se quiere, de esta función, ¿no? Así que ahí vengo y seguimos con los ID. Recording. Bueno, por otra parte, relacionado a lo mencionado, aparece la sarcopenia, o sea, la pérdida de masa, lo que vimos la clase pasada, ¿no? O sea, sumado a al déficit de entrada de información, o sea, neurológica de entrada de información, y la respuesta por las unidades motoras, también tenemos a la pérdida de masa muscular, relacionada con la edad, o sea, provocando reducciones de la fuerza muscular máxima, potencia y funcional. Esa fuerza funcional es aquella fuerza necesaria para ejecutar una acción de la vida cotidiana, o en el caso del deporte se la llama la acción específica deportiva, la fuerza que se necesite. Ahora hay una nueva clasificación, en realidad se la pone ahí como una nueva manifestación de fuerza, que sería la funcional, que es aquella que en el deporte nos permite realizar, o sea, qué fuerza necesitamos para realizar determinado gesto o técnica deportiva, ¿no? Todo esto conduce, la pérdida de todo esto, o sea, la sarcopenia, más lo que venimos viendo, conduce a la discapacidad del geronte, a la pérdida de independencia y a la mortalidad. Ya está relacionado con mortalidades, muertes prematuras, o sea, muertes en edades más tempranas. La pérdida de la independencia, como les digo siempre, recuerden que estamos hablando del aparato locomotor, ¿no? Y del sistema nervioso, que nos adapta y nos proporciona experiencias de vida, y la interacción con el medio externo, más toda lo que eso implica discapacidad, ¿no? Acuérdense también de cuando aparece una lesión a nivel del sistema nervioso, que es lo que estábamos viendo en la materia de los miércoles, como la discapacidad, la lesión a través de una injuria, lesión, traumatismo, virus, lo que fuese que injuria al sistema nervioso, genera una discapacidad a nivel de la motilidad del sistema locomotor. Eso te lleva a la pérdida de independencia y a la mortalidad temprana, en definitiva, ¿no? En este caso estamos viendo el proceso de envejecimiento normal. Bueno, principalmente ya esto lo hemos visto, la sarcopenia, pero la pérdida de inervación de las fibras musculares por las motoneurona alfa, causada a su vez por la apoptosis, o sea, básicamente lo que le pasa a medida que envejecemos, lo que le pasa a las neuronas que sufren apoptosis. Esa apoptosis es una muerte neuronal programada, celular programada, donde esas neuronas, por el poco uso también, por la falta de movilidad y a malos hábitos de vida, como puede ser alimentación y demás, van autoprogramándose su muerte. Con lo cual, al morirse las motoneuronas, queda desinervado el músculo. Entonces, al estar desinervado el músculo se atrofia y te lleva a la sarcopenia, que es la pérdida de esa masa muscular, ¿no? Bueno, fíjense que la apoptosis de las mismas neuronas motoras espinales y sus axones distales también. Este proceso de apoptosis puede comenzar gradualmente durante la vida y acelerarse posterior a los 60 años o más, acelerando el proceso sarcopénico, ¿no?
Bueno, otro factor importante ante la inmovilidad, ante quizás la presencia en ciertas personas de esa edad, no estamos hablando de una persona que está viviendo su tercera edad, donde ya trae a veces enfermedades crónicas degenerativas, que muchas veces son de inflamación sistémica o de inflamación crónica en el tiempo, como puede ser la obesidad, empiezan a presentar aumento del estrés oxidativo, ¿no? Ya sea en el tejido muscular como en el tejido nervioso. Este estrés oxidativo era el mal funcionamiento mitocondrial y el déficit de alguna manera de oxígeno y del funcionamiento mitocondrial hace que haya más sustancias reactivas de oxígeno que no puedan ser como es atacada por las enzimas antioxidantes, y esto genere mayor estrés oxidativo con mayor inflamación, ¿no? Que puede desestabilizar las uniones neuromusculares. Todos estos eventos terminan alterando el ciclo normal de denervación-reinervación. O sea, todas células tienen denervación y reinervación. O sea, como ciclo normal, esto pasa como en el metabolismo, o sea, hay un equilibrio entre procesos anabólicos y catabólicos. Básicamente, siempre hay un equilibrio entre la denervación a través de este proceso que las células neuronales, las motoneuronas van muriendo y se van renovando, y la reinervación, que es la reinervación, es la vuelta a la reinervar las fibras musculares que también van sufriendo ese proceso. Con lo cual, en el envejecimiento vas a tener este equilibrio más hacia una denervación que una reinervación, ¿no? Teniendo más fibras musculares desinervadas, con lo cual las lleva a las atrofias y a la pérdida de masa muscular, ¿no? Esto ocurre a lo largo de la vida en el órgano músculo. Bueno, básicamente ese axón que se dañó generalmente se desinerva de la fibra muscular que inerva. Y no todos pueden ser reinervados nuevamente por los llamados brotes colaterales de axones. A veces pueden ser reinervados porque los axones realizan brotes colaterales, que quiere decir que forman redes las neuronas y pueden ir supliendo por alguna red adyacente esa disfunción o ese axón que ya no funciona más, y esto puede generar un brote colateral y subsanar la lesión. Pero generalmente en el proceso de envejecimiento esto no llega a suplir la muerte de los axones, con lo cual se termina desinervando los músculos, o la gran mayoría de las fibras musculares, células musculares. Bueno, básicamente, entonces es importante resaltar la importancia del ejercicio físico, estimula el sistema nervioso, la nutrición, la genética, la condición hormonal y mediadores inflamatorios, los factores que pueden modificar la síntesis proteica para poder combatir estos procesos degenerativos. O sea, toda aquella terapéutica que vaya hacia combatir estos procesos degenerativos, que tiene que ver también no solamente con una condición neuromuscular degenerativa, sino también con la nutrición de la persona, cómo se nutra, cómo haya cambiado, cuáles son sus hábitos, la genética, que en cierta manera influye, no podemos modificar mucho de esto, pero está, la condición hormonal, que tiene que ver con el sistema hormonal también, de alguna manera, cuando la persona ya envejece, tiende a tener mucha más cantidad de hormonas catabólicas que anabólicas, con lo cual la síntesis proteica se va a ver alterada. Entonces va a tener un tejido más hacia el catabolismo que hacia el anabolismo, tanto a nivel neurológico como nervioso. Perdón, neurológico como muscular. Y a nivel muscular es importante porque esto también favorece a la pérdida de masa muscular, ¿no? Y nos lleva a la famosa sarcopenia. Básicamente es lo que tenemos que tener en cuenta, que también van a sufrir otros sistemas este proceso de envejecimiento. Mediadores inflamatorios, si hay una condición inflamatoria sistémica, que en definitiva a veces de bajo grado, pero la hay, principalmente por la mala nutrición y el consumo de alimentos
eh, que la industria que conserva, ¿no? Que los hace más conservantes, que les pone conservante, que los desnaturaliza, por decirlo de alguna manera, esto provoca inflamación a nivel intestinal y a nivel sistémico. Con lo cual la mayoría hoy de la gente, si nos ponemos a pensar, llegado a esa etapa de la vida, trae una inflamación, lamentablemente, de bajo grado algunos, de medio grado otros y de alta otros, pero hay un proceso inflamatorio, que también influye en citoquinas proinflamatorias que continúan con este estado patológico, ¿no? Y obviamente a tener un músculo menos capaz de sintetizar proteína y más capaz de romperlas, con lo cual aumenta el proceso degenerativo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Las entradas sinápticas se transmiten generando una serie de eventos que acaban con la contracción muscular, así los cambios relacionados con el envejecimiento pueden cambiar la respuesta motora, en lo que la fuerza y la capacidad de movimiento se refiere. Bueno, las entradas sinápticas son las entradas de estímulos sensitivos, que se empiezan en un receptor, se transmiten por el sistema, los nervios sensitivos hacia el sistema nervioso central, eh, se concepcionan todos esos estímulos y ahí se emite una respuesta. Y esa respuesta obviamente tiene que ver con la función motora. Ante esa respuesta motora siempre hay una capacidad de movimiento y la fuerza que se tiene que hacer para realizar ese movimiento. Y todo esto va disminuyendo de alguna manera con el envejecimiento, ¿no? Por todo lo que ya hemos nombrado anteriormente. Bueno, también los cambios que provoca el envejecimiento pueden modificar la ganancia del sistema de entrada, que es el sensitivo, y de salida, que es el motor, de la información neural, como así también la sensibilidad de diferentes estímulos de entrada. Esto es importante porque el sistema, el envejecimiento lo que hace es distorsionar muchas veces la información de sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, vieron que hay personas ya de esa edad, a nivel de los 60, 80 años, o a veces con menos edad, que tienen distorsión en la sensibilidad, o sea, cuando hace calor sienten frío, cuando hace frío sienten calor, por ejemplo, la temperatura, esto es muy común, a veces sienten ciertos estímulos que no son dolorosos, lo sienten como dolor, entonces siempre hay que tener en cuenta que los estímulos van variando, ¿no? Este, Van variando, entonces a veces se van distorsionando y el proceso de envejecimiento va generando esto. Bueno, la ganancia es la relación, en realidad acá lo que hay es que se gana entre la relación de estímulo de salida con los de entrada. Las neuronas motoras son capaces de alterar esta relación entre los estímulos de entrada y salida, y proporcionan así la modificación de la información de salida como respuesta a determinada información de entrada. Esto puede realizarlo, por ejemplo, la excitabilidad pudiendo aumentarla o disminuyéndola. O sea, la motoneurona, de acuerdo a la información que llegue sensitiva y que el sistema nervioso concepciona y manda la respuesta motora, ese estímulo nervioso que llegó a la motoneurona puede de alguna manera modificar la excitabilidad de la motoneurona, haciendo que pueda estar más excitada o menos. O sea, que pueda estar despolarizada o más despolarizada, perdón, o hiperpolarizada, que sería inhibida. Básicamente lo que hace es aumentar o disminuir la transmisión de ese impulso nervioso por la motoneurona. Y esto, de esta manera, interferir en la función motora. Por eso es que muchas veces las distorsiones en cuanto a la información sensitiva que se concepciona y se envía una respuesta, y también los cambios en las unidades motoras cambian la función motora. Entonces se ve alterada esta función motora, ¿no? Puede estar alterada por este proceso de envejecimiento y estos cambios que se producen a nivel del sistema nervioso.
Bueno, básicamente las entradas sinápticas que se producen en múltiples sitios sobre las neuronas motoras se modifican con el avance de la edad. Todo lo que yo les decía, las entradas de información sensitiva en múltiples sitios sobre neuronas motoras, que también esa información sensitiva a su vez es concebida en el sistema nervioso y se envía una respuesta motora que llega a las motoneuronas para que accionen los músculos. Entonces, de alguna manera, estos cambios sinápticos comunes e independientes, como así también compartidos con entradas en las neuronas motoras dentro y a través de los músculos, gobiernan el control motor del movimiento. De esta manera se controla el control motor del movimiento. Por eso es que puede haber disfunciones a nivel del control motor del movimiento, a nivel de la calidad de movimiento y de cómo está hecho ese feedback del sistema nervioso, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? En esta cuestión. Bueno, esperen que me voy ubicando, así los dejo igual que los chicos de la tarde. Bueno, los estímulos entrantes son determinantes para la integración de la información de entrada con la de salida. Las de entradas corticales coordinan la actividad de la unidad motora, ¿no? Básicamente la información sensitiva que entra es la que coordina la actividad motora que sale. Todo esto porque el sistema nervioso concepciona esa información, la analiza y envía la respuesta. Por esto los cambios relacionados con el envejecimiento en la estructura y la función de las neuronas corticales y motoras contribuyen a la disfunción del sistema neuromuscular. A nivel cortical, a nivel del cerebro, de la parte más consciente del cerebro, hay cambio en la estructura y la función de esas neuronas, ¿no? Corticales y motoras, que van contribuyendo a la disfunción del sistema neuromuscular como respuesta motora, ¿no? Entonces, el acto motor por ahí se ve más lento, esto se transfiere al acto motor del geronte, ¿no? Un acto motor más lento, con menor recorrido articular, ¿no? Con dificultad a veces para la retroalimentación y la reacción. Bueno, básicamente porque hay todo un proceso de envejecimiento que está llevando disfunciones a este nivel. Por eso es que hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar una actividad física. Y que esa actividad, esos estímulos que yo planifico y aplico, sean posibles de ser adaptados, sean adecuados para que esta población pueda adaptarse a esos estímulos, ¿no? Bueno, un ejemplo de lo que dijimos anterior es la atrofia neuronal, que se ubica en la edad avanzada y a lo largo del sistema nervioso central, reduciendo en un 40% el volumen, o sea, el tamaño de los cuerpos neuronales corticales en personas de 80 años o más. De esta manera se ve reducción general de la materia gris, predominantemente cuerpos neuronales y dendrita, y reducción general del volumen de materia blanca, predominantemente axones. O sea, el sistema, las neuronas se ordenan de tal forma en el sistema nervioso central y periférico, donde vos la distinguís en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia blanca generalmente son axones. Al estar mielinizados se ven blancos al microscopio. Si yo cortara un pedazo de tejido y lo mirase al microscopio, ¿no? Tejido nervioso. Y la sustancia gris es predominantemente cuerpos neuronales y dendritas. Con lo cual, ahí es donde yo tengo esta característica de que a partir de las personas de 80 años, en un 40%, van perdiendo volumen, tamaño de los cuerpos neuronales corticales. Con lo cual, la corteza, la sustancia gris de la corteza cerebral se va reduciendo en su volumen y pierde capacidad. Esto va a influir en todo acto, ya sea cognitivo, de memoria, de función motora, sensitiva y demás, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno,
vamos a dejar acá y ahora cerramos en el próximo ID con la función motora, ¿no? Con los procesos de envejecimiento y cómo se va envejeciendo distintos aspectos de la unidad motora. Ahí vuelvo, ¿eh? Entonces, acá teníamos el envejecimiento de la unidad motora, estamos viendo esta reducción general de la materia gris y de la materia blanca dentro del sistema nervioso central y periférico, que más que nada, acá también hay, como para tener en cuenta y aclarar que hay poca evidencia de la reducción del número de neuronas en el sistema nervioso central, cosa que sí es predominante en el sistema nervioso periférico. O sea, hay evidencia considerable de que con el proceso de envejecimiento se pierde cantidad de neuronas en el sistema nervioso periférico, pero no tanta evidencia a nivel del sistema nervioso central. Lo que sí se vio es que se va atrofiando, como vimos en la anterior diapositiva, existe una disminución, una reducción de la materia gris, pero tiene que ver con una atrofia neuronal, no de cantidad de neuronas. Hablando de cantidad de neuronas, podemos decir esto que dice acá, ¿no? Que aparentemente en el sistema nervioso periférico se reduciría mucho más la cantidad de neuronas, de unidades motoras, por ejemplo, de nervios sensitivos, de fibras sensitivas, a comparación del sistema nervioso central, que no hay tanta evidencia en ese aspecto. Bueno, cambios estructurales durante el envejecimiento sobre las unidades motoras, disminuye el número de unidades motoras, aumenta la brotación colateral, aumenta el tamaño de unidades motoras. Básicamente esos son cambios que se provocan con el envejecimiento, estructurales, ¿no? De la estructura de la neurona durante el envejecimiento sobre las unidades motoras. Ahora cambios fisiológicos durante el envejecimiento sobre las unidades motoras. Baja actividad voluntaria, baja velocidad de conducción de estímulos nerviosos, se hacen más lentos los estímulos al conducirse, baja el porcentaje de descarga de las unidades motoras, descargan ese estímulo de forma a menor porcentaje, disminuye el rango de reclutamiento de unidades motoras, con lo cual recluto menos unidades motoras, todo esto que me lleva obviamente a menos fuerza, menos capacidad de fuerza, ¿no? Reclutar menor cantidad de unidades motoras, a una velocidad menor, con una baja actividad voluntaria y un bajo porcentaje de descarga, ¿no? Eléctrica de esas unidades motoras. Cambios estructurales en la unión neuromuscular, ¿no? Menor cantidad de vesículas presinápticas, menor superposición de las mismas, menores receptores posinápticos, aumento de la ramificación presináptica, dispersión del área posináptica, ineficiencia del neurotransmisor acetilcolina por escape, ¿no? La acetilcolina es aquel neurotransmisor que trabajaba en la unión neuromuscular, o sea, básicamente para despolarizar
el sarcolema o la membrana de la célula muscular. Fíjense que por escape, en realidad porque se pierde la acetilcolina y se sintetiza poco, también por el déficit en la síntesis proteica de neurotransmisores, tenemos una ineficiencia de este neurotransmisor, ¿no? Que se hace menos efectivo. Esto tiene que ver con las áreas postsinápticas y presinápticas, ¿no? Que ustedes habrán visto en la sinapsis, sí, en fisiología, cuando vieron cómo se producía esa sinapsis electroquímica. Cambios funcionales en la unión neuromuscular, menor estabilidad de la unión neuromuscular, aumento del bloqueo de impulsos nerviosos, mayor actividad ansiolítica, ¿no? Se vio que hay una menor estabilidad de esa unión neuromuscular, ¿no? Aumento del bloqueo de impulsos nerviosos, o sea, hay un aumento en bloquear esos impulsos por todo lo que vimos antes, que tenía el impulso, esa disminución en su velocidad y demás. Generalmente hay un aumento en los bloqueos del impulso nervioso, o sea, como que esas disfunciones terminan bloqueando el impulso, ¿no? Mayor actividad ansiolítica, mayor actividad simpática, por decir de alguna manera, hacia el estrés. Disminuye, acá hay cambios estructurales sobre las fibras ya musculares, ¿ven? Además de todo lo que vimos sobre la motoneurona, la unión neuromuscular, ahora vemos sobre las fibras musculares. Fíjense que en las fibras disminuye el número de fibras, disminuye el número de células satélites, disminuye el tamaño de las fibras musculares, disminuye la expresión de miosina, de la expresión esta de miosina y mayor coexpresión de una miosina más hacia las fibras lentas. Acá hay una miosina que disminuye la expresión de las miosinas 2X de las fibras blancas explosivas. Obviamente el proceso de envejecimiento, recuerden que va haciendo perder fibras FT2 y va quizás expresando más fibras ST o lentas. Cambios fisiológicos sobre las fibras musculares, disminuye el almacenamiento de calcio en el retículo sarcoplasmático, disminuye la sensibilidad al calcio que tenga la troponina C, disminuye la velocidad contráctil, la velocidad con la que se produce la contracción, disminuye la fuerza pico y potencia, disminuye la fuerza específica sin mucha evidencia. Esto quiere decir que no hay mucha evidencia que la fuerza específica para una actividad disminuya, pero básicamente hay algo que sí se evidenció. Aumenta la rigidez de los filamentos por tejido conectivo, o sea, se provoca fibrosis entre los filamentos de proteínas contráctiles, con lo cual se fibrosan parte del músculo, entonces esto disminuiría, haría sarcómeros más rígidos, disminuyendo la contractibilidad, pero esto no tiene demasiado sustento, pero algo se vio de que hay esa fibrosis ahí, ¿no? Aumenta la fuga de calcio del retículo sarcoplasmático, o sea, hay cierto calcio que no se llega a almacenar y el retículo lo deja escapar, con lo cual tengo menos calcio almacenado en el retículo sarcoplasmático. Como consecuencia sobre la performance del rendimiento motor, decimos que aumenta la fatigabilidad dinámica y rápida en el geronte, aumenta la variabilidad de la percepción de fatiga, disminuye la fuerza máxima, disminuye la velocidad máxima de contracción, disminuye la tasa de desarrollo de fuerza-potencia máxima, disminuye la fatigabilidad isométrica en personas menores a 80 años, ¿no? Con lo cual, todo esto nos implica hacia dónde tenemos que apuntar. No digo que estos sean objetivos principales de entrada, pero sí en todo el proceso de entrenamiento cuando lo realizamos con la tercera edad, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, los entrenamientos para la fuerza muscular bien programados y controlados pueden revertir muchas de las disfunciones aquí mencionadas. Quizás más que revertir, lo que hace es apalearlas, porque de alguna manera sabemos que el proceso de envejecimiento
va a avanzar con el tiempo, pero cuando yo estoy activo y mejoro ciertos aspectos del estilo de vida, lo que puedo lograr es paliar este desgaste, ¿no? Esta degeneración que aparece a nivel neuromuscular y demás. Estos procesos fisiológicos que disminuyen, quizás yo los pueda paliar y los pueda ir como haciendo que disminuyan en menor grado, ¿no? Digamos. Entonces es mucho más provechoso porque mejoro la calidad de vida de la persona y puedo generar las expectativas más prolongadas de vida, ¿no? Además de mejorarle. A ver, bueno, acá vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver ya algunas diapositivas, como para llegar igual que los chicos que vimos a la tarde. Empezamos a ver en cuanto a la respuesta refleja. La respuesta refleja es automática, es involuntaria y muchas veces es regulada también por centros superiores de la corteza, conscientes, pero uno no es consciente del todo, pero sí en realidad desde los centros superiores regulamos estos movimientos involuntarios que son reflejos, que se da a nivel medular. Es un arco reflejo, está el receptor, las fibras sensitivas que entran por el asta posterior de la médula, hacen sinapsis con el asta anterior de la médula y se responde a nivel motor por la motoneurona alfa y la gamma que va a los usos neuromusculares. Entonces, básicamente, fíjense que con la edad avanzada se reduce el proceso de retroalimentación por parte de la información aferente enviada por los receptores con la información eferente enviada hacia los órganos efectores del movimiento, músculo. Lo que hay es una reducción en ese proceso de retroalimentación que se da entre lo sensitivo y lo motor a nivel medular, con lo cual los reflejos tienden a disminuir. No puede haber una hiporreflexia, por ejemplo, o responder, porque el reflejo responde rápidamente de alguna manera para generar ese efecto de contracción muscular por algo. Por ejemplo, el reflejo miotático lo que hace es defender al músculo de un estiramiento potente, veloz, que lo pueda llegar a lesionar, ¿no? Y le genera la contracción cuando un músculo es estirado. Esa respuesta lo que pasa en el geronte es que se lentece. Con lo cual, si yo le provoco un estiramiento brusco y esa respuesta está lentecida, puedo llegar a lesionar el músculo, ¿no? No hay una respuesta adecuada en el momento indicado para defenderse. Básicamente se lentece lo que le decía antes, la respuesta por reducción de las eferencias periféricas y menor velocidad de conducción del potencial de acción por los axones aferentes. Esto último es debido en gran parte a la reducción de la densidad mielínica. Básicamente hay una lentitud en la conducción de los estímulos, ya sea aferente y eferente, porque en realidad hay menor densidad mielínica sobre esos axones. Esto también influye, ¿no? Vimos que durante la etapa de la vida, el cierre de la mielinización marca el desarrollo final del sistema nervioso central y periférico. Posteriormente, bueno, viene el periodo de meseta y después el de envejecimiento, que empieza de a poco, y dentro de ese proceso vamos a ver que la mielina va perdiendo densidad. Con lo cual va a lentecer los estímulos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, también la función de los reflejos periféricos cambia con el avance de la edad y puede ir acompañada con respuestas compensatorias de la corteza. Por ejemplo, la respuesta refleja puede acompañarse de una mayor excitabilidad córtico-espinar en adultos mayores y con comparación con adultos jóvenes. Bueno, esto tiene que ver básicamente con el control desde la corteza de los reflejos periféricos, ¿no? Más allá de que el reflejo se provoque y se integre en la médula espinal a nivel primitivo, no es consciente, porque queda en la médula y se responde, es regulado por los centros sí conscientes corticales también del cerebro, con lo cual pueden de alguna manera modificarlo.
Bueno, obviamente también además pueden existir cambios en el avance de la edad en las entradas sinápticas que reciben las neuronas motoras, ya sea hacia una sola o en red, entre varias. Estos cambios son en el tiempo y magnitud de la entrada sináptica, teniendo mucha importancia para considerar para la coordinación en la actividad muscular del adulto mayor, ¿no? Obviamente, esto es importante, el cambio en la entrada de información sensitiva de los receptores al sistema nervioso central. Obviamente, también en la entrada que desde el sistema nervioso central va hacia las neuronas motoras, hacia la eferencia, ¿no? Ya sea a una sola o en red, como funcionan las neuronas. Y esto es importante porque en realidad básicamente nos mira que en el adulto mayor todo es mucho más lento. El proceso de envejecimiento nos lleva a enlentecer los procesos, con lo cual es todo más lento, es todo mucho más eh, quizás demorado en el tiempo, pero es parte también de ese proceso de envejecimiento, ¿no? Bueno, esto es importante como para cerrar acá, creo que sí, llegamos hasta acá con el otro grupo también, que también se observa baja frecuencia de estímulo generando poca fuerza como respuesta en los músculos. O sea, también lo que se observó, que hay una baja frecuencia de estímulo, que ese estímulo va a una frecuencia, hertz por segundo, mucho más baja que la que tendría que ir o va a los 20 años, vamos a ponerlo por ese ejemplo, con lo cual esto genera poca fuerza, porque en realidad menor frecuencia de estímulo, menor reclutamiento de unidades motoras, menor fuerza. Mayor frecuencia de estímulo, mayor reclutamiento de unidades motoras, mayor fuerza. Bueno, yo tengo en el envejecimiento me lleva todo para abajo. Recuerden, para lo más lento, más controlado, más lento, más fibras lentas, ¿no? Todo esto me lleva a reclutamiento de unidades motoras bajas, frecuencia de estímulo baja, mayor cantidad de fibras lentas, y todo es mucho más lento. Entonces las respuestas de musculares son más lentas. Bueno, y por último aclararles una cosita que sí tengan en cuenta, que cuando hablamos de potencia, nosotros podemos trabajar la potencia, pero la potencia no estamos hablando de esperen que acá está, la fuerza explosiva, la potencia. Recuerden que es importante tener en cuenta el concepto de potencia. Si uno se imagina una persona entre 60 y 80 años realizando un gesto de potencia como lo identificamos en el deporte, la potencia en el deporte es la aplicación de la fuerza máxima en el menor tiempo posible. Eh, y eso es la máxima potencia, pero todo movimiento tiene una potencia. Recuerden que si desmenuzamos fuerza, que es masa por aceleración, y desmenuzamos velocidad, que es espacio sobre tiempo, y si decimos que potencia es fuerza por velocidad, nos vamos a dar cuenta que todo movimiento tiene una potencia. Y que si yo quiero levantar un vaso para tomar agua y tomo agua tranquilamente, ese movimiento yo puedo decir que no es potente, y eso es mentira. Ese movimiento tiene una potencia, porque yo estoy haciendo una fuerza sobre una masa recorriendo un espacio determinado en un determinado tiempo, más allá de que ese tiempo es prolongado, con lo cual tiene una potencia que se puede medir. Entonces, la potencia no necesariamente la tengo que entender como la manifiesta el deporte, la máxima fuerza en el menor tiempo posible. Yo puedo hacer una fuerza en tiempos más prolongados y eso es potente. Voy achicando un poco el tiempo y también sigo entrenando la potencia. Entonces, hablar muchas veces del entrenamiento de potencia o la palabra o la manifestación de fuerza-potencia, como muchos libros la proponen, no es del todo una terminología adecuada para manejar. Pero entendiendo la fórmula de la física, voy a entender que todo movimiento tiene una potencia. Con lo cual, cuando hago fuerza-resistencia,
manipulo, por ejemplo, una mancuernita de 1 kilogramo en un curl de bíceps y estoy haciendo 25 o 30 repeticiones, tengo una potencia. Alguien puede decir que eso no es fuerza-potencia, pero en realidad tiene una potencia. Simplemente que es en tiempos más prolongados. En realidad yo estoy entrenando la fuerza aplicada en tiempos más largos, ¿no? Obviamente teniendo menor fuerza, porque la masa es más chica. Ahora, si yo aplico más fuerza, puedo aumentar la fuerza y también puedo aumentar el tiempo de aplicación, con lo cual podría decir que aumento la velocidad de ejecución y con ello la potencia, pero en definitiva, entendiendo esos parámetros, la idea es que entiendan que en un geronte yo puedo entrenar la potencia, pero no necesariamente la máxima fuerza en el menor tiempo, simplemente aplicar fuerza en tiempos prolongados a su tiempo, con todo este proceso de disminución que hemos visto al tiempo del individuo y estoy trabajando la potencia. Así que eso es algo para tener en cuenta en el entrenamiento, ¿no? En los ejercicios que van a... Quizás no se va a manifestar la potencia en el entrenamiento con un geronte, en un geriátrico, porque vos no le vas a hacer aplicar una fuerza en el menor tiempo posible. Vos vas a hacer que aplique la fuerza en el tiempo que él pueda o que le es a su proceso, a su etapa etaria, con todos estos cambios que hemos visto, que conlleva esa edad. Entonces vos le vas a hacer aplicar una fuerza, quizás para levantar una pelotita desde la cintura hasta arriba de su cabeza, y estás trabajando la potencia. No es potente porque no lo está aplicando en el menor tiempo posible y porque también el proceso degenerativo hizo que su sistema neuromuscular no pueda aplicar esa fuerza en tiempos cortos, pero sí la puede aplicar en tiempos mucho más largos y también es la potencia adecuada para sus movimientos. A eso me refiero. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es continuar esto la clase que viene, que no me acuerdo si era el parcial, eso después cualquier cosa ese día, siempre el parcial es hasta donde llegamos, si es el parcial, después lo verifico, pero hacemos como siempre, y si no, ya cerramos este PowerPoint la semana que viene y nos metemos después en la actividad física en la tercera edad. Porque sabiendo todos estos cambios que se provocan a nivel neuromuscular y buscando más información después de ustedes sobre cambios fisiológicos, anatómicos, sobre otros sistemas cardiovascular, hormonal y demás, pueden después diseñar o entender cuál sería, cómo se aplicaría el ejercicio terapéutico para tratar de apaliar este proceso que se va dando, ¿no? O mejorar la calidad de vida en virtud de este proceso que es el envejecimiento, ¿no? Hacia el final de la etapa vital. Bueno, entonces le dejo grabado esto y nos vemos mañana en gimnasia para poblaciones especiales. Bueno, gente, nos vemos mañana. Suerte a todos. Record